Estamos con David Ross, el padre del retrato político emocional. David, qué bueno que nos acompañas aquí en este podcast y que nos puedas mostrar un poquito más de tu lado humano, de ese gran exitoso hombre, pero realmente quién está detrás, todo tu caminar. El hombre detrás del nombre. Exacto, es lo que quieres. Exacto, queremos saber todo lo que no ha salido en los medios de comunicación, porque yo sé que hay infinidad de premios que te han otorgado dentro de la academia, dentro de la consultoría política, incluso dentro de las marcas promocionales, en este caso que estábamos hablando detrás de cámaras, que ahorita una marca muy reconocida de teléfonos te acaba de nombrar el embajador en Latinoamérica, si no me equivoco, y sobre todo acaba de lanzar un concurso internacional de tu nombre. Sí, por es esta un concurso internacional de retrato, David Ross, sí, así es en efecto. Pero cuéntanos a todos los que te están escuchando, te están viendo, la infancia de David Ross. Uy, Dios mío, qué barbaridad. ¿Dónde naciste? Bueno, ¿qué te voy a decir? Te voy a decir que si quieres saber algo de mi infancia, caminábamos a brinquitos, ¿sabes por qué? Porque la tierra todavía no se había enfriado. Bueno, pues ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí, nací en la Ciudad de México de padre polaco y madre lituana. Qué interesante. Sí, aquí se conocieron y aquí se hizo la mezcla y después de esa mezcla, pues hubo muchos competidores en un campeonato de natación, todos éramos espermatozoides. ¿Y cómo ves que lo gané yo? Pues claro. ¿Y cómo llevas esta pasión, este sueño, este impulso que te da tu familia? ¿Cómo lo llevas a materializarlo? Mira, en una cuestión económica? Cuando ya cumplí los 8 años de edad, me compraron una cámara profesional de aquella época, era una Petri. Y resulta que aprendí a comprar la película en latas, a hacer mis propios rollitos, y afortunadamente también me compraron mi laboratorito y yo revelaba y yo amplificaba las fotos. Y a los 9 años ya era yo profesional porque le tomaba yo fotografías a los 9 años. Mis amiguitos y se las vendía yo. Y fíjate que me empezó a gustar el retrato porque cuando yo amenazaba a mis amiguitos con tomarles una fotografía, siempre se tensaban. Tenías el poder entonces. No, se tensaban, se ponían nerviosos. Entonces yo buscaba la oportunidad de tomarlos cuando estuvieran distraídos y estuvieran muy naturales y muy normales, aunque no estuvieran viendo directamente a la cámara. Pero esas eran muy bonitas fotos y les gustaban mucho a mis amigos. Ahí es donde vas acumulando todo tu ahí voy empezando. Desarrollo. Y después tuve una experiencia que fue muy dolorosa porque a mi mamá tampoco la pude retratar. Le tomé muy buenas fotos cuando estaba distraída. Pero yo cuando amenazaba a mi mamá, me abría los ojos, me hacía una sonrisa tan falsa, salía muy mal y después quería ver las fotos y me rompía las fotos, me decía, yo no sé para qué te compramos una cámara, a lo mejor tú no sirves para esto, me dijo. Y que me estás adelantando en una pregunta que quería hacerte. Pero descubrí por qué una persona, fíjate que es una cosa muy interesante, porque hay algunas personas que son fotogénicas y otras no. Bien dicho, y hay personas que no lo son. ¿Por qué crees que? El rostro está regido fundamentalmente por nuestras emociones. Nuestras expresiones son producto de nuestras emociones. Por eso es muy peligroso decirle a una persona que vas a encontrar sonría. Porque se tensa automáticamente. ¿Qué? Se tensa automáticamente. No, porque jala los músculos que se llaman risorios. Entonces se realiza en el rostro una sonrisa, se marca una sonrisa. Yo te puedo hablar de 20 sonrisas que son malas. Pues la falsa primero, la sarcástica, la sonrisa ofensiva, la sonrisa de protocolo, la sonrisa de suficiencia, la sonrisa de desprecio. Entonces tú puedes hacer
un cúmulo de muchas sonrisas que no van a ser sonrisas que van a gustar a la persona que está viendo tu retrato o a la persona que está viendo esa expresión de tu rostro, que no es una expresión, es una mueca. Y que esto al final de cuentas te ha marcado. Ahí te voy, espérame, muy buenas preguntas, pero déjame terminar la respuesta. Entonces, mira, si no se estiran los músculos que se llaman cigomáticos, que son los que jalan a la boca hacia los lados, pero hacia arriba, y jalan a la boca hacia las orejas, y entonces convierten una sonrisa empática, simpática, seductora, agradable, atractiva, que hace que tú quieras acercarte y ser amigo. Así es. O amiga de esa persona. Entonces, esos músculos cigomáticos son los del entusiasmo. Y si no estás entusiasta, y el entusiasmo es algo que no se puede fingir. Así es. Entonces, de lo mismo te estaba yo explicando, por qué una persona es fotogénica o no lo es. Cuando la persona no es fotogénica, simple y sencillamente lo que hace es que se tensa y se le tensan los músculos del rostro y la persona no es como es naturalmente. Y cuando esa persona ve su foto, dice que yo no soy fotogénico, salgo muy mal en las fotos y no le gusta posar. Y cuando a una persona le gusta posar, no le importa cómo salga esta persona, entonces esa persona automáticamente se convierte en una persona fotogénica y va a salir bien en las fotos porque va a demostrar que está contenta con el hecho de que le tomen una foto. Y es lo que sucede conmigo. Así es. A mí me gusta que me tomen fotos. De todas maneras, yo sé cómo soy y sé que no me pueden mejorar y sé que van a captar lo que soy, pues así soy y yo me acepto. Claro. Y así como soy, pues yo tengo que quererme, porque además siempre he sabido que con esta persona que soy, pues voy a estar el resto de mi vida. Entonces tengo que agradarme a mí mismo, claro, para poder soportar pues todo lo que me resta de vida, y ojalá sea mucho. Y así es como yo considero que con el buen humor y riéndote y siendo amable y estando feliz es como puedes prolongar tu vida, porque también tengo la idea de que prácticamente, bueno, casi todas las enfermedades tienen orígenes mentales, a menos que ya las que sean por herencia o porque la misma naturaleza te tenga marcado. Así es, pero cuéntanos un poquito, ¿sí? ¿Cuál fue tu primer acercamiento después de toda esta cuestión que fuiste descubriendo dentro de la política? Yo hice toda mi vida tomando fotos de niño y tomándoles a mis amiguitos y vendiéndoles las fotos, y ya me hice profesional hasta los 9 años. Y así pasó mi juventud, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, hasta que entré a la universidad. Cuando entré a la universidad, pues ¿qué crees que quería yo estudiar? ¿Fotografía? Pues sí. ¿Y qué pasó? ¿Pero dónde? No había una universidad, una carrera específica. Había clubes de fotografía, había aquí que podías aprender algo. Pero más cuestiones técnicas. Rudimentario. Yo quería hacer una carrera, cuando se hace una carrera en fotografía. Entonces no hubo. Entonces, ¿a dónde me meto? Pues me meto a ciencias físico-matemáticas, porque dije, voy a ser físico y voy a aprender sobre las ondas electromagnéticas de la luz, sobre el color, sobre la óptica. Y bueno, pues me metí a eso, pero resultó que era una cosa muy diferente y no me vi futuro. Porque dije, ¿cuál es mi futuro aquí en México? No estaba muy desarrollada la física, pues voy a terminar siendo maestro de escuela, dando clases en una preparatoria, una secundaria de física, o dando clases en la universidad. Y David Ross quería más, pues quería crear. Sí, exactamente. Mi espíritu era un poquito más aventurero, más abierto. Entonces me cambié a ingeniería civil, y entonces sí terminé la carrera, hice una maestría todavía en planeación,
y estuve trabajando en la Dirección de Obras Marítimas. Tenía ahí un puesto, pues era un puesto que sí me gustaba mucho, era un puesto dentro del área de investigación, y me estaban preparando para la compra, la adquisición de una computadora en aquel entonces muy grande, IBM, y entonces ellos me mandaron a estudiar la maestría en planeación, me mandaron a estudiar al Centro Electrónico de la Universidad Nacional, y estaba yo preparado, y después se vinieron los acontecimientos. ¿Y qué pasó y ya ahí? Estaba yo. Bueno, pues yo ganaba 1,750 pesos al mes, y ya cuando ya terminé mi carrera de ingeniero, me iban a pagar 3,000 pesos al mes. Era Bueno, ya era. Establecido. Bueno, no eran los mismos 3,000 pesos que son ahora, Exacto. Era un poquito más. Pero de todas maneras, eran 3,000 pesos al mes, y sobre todo los trámites burocráticos se iban a tardar 6 meses, y me iba a quedar sin sueldo durante 6 meses. Y como ya tenía yo mi novia que decía, órale. ¿Ya había planes de boda entonces? Pues digo, pero ¿qué pasó? Entonces, pues me me ofrecieron un puesto en la iniciativa privada que se llamaba jefe del departamento técnico y promoción. Claro, la parte técnica me la comí en un momento, pero sobre la parte de la promoción dije, bueno, aquí hay que tomar fotos para promocionar los productos. Entonces, ¿quién es el que le toma las fotos para los productos y los procesos? Y me dieron el nombre de un fotógrafo, y yo lo llamé, y llegó caminando con su cámara, ni siquiera trajo un tripié, y con un flash. Todavía los flashes eran de foco. Ponías el foco. Interesante. Tú no conociste esos flashes, ¿no? No, ponías en persona, foco, pero sí. Disparabas, y después el foco se fundía. Sí, se daba explotaba. toda su luz, y le quitabas el foco y lo tirabas, y ponías otro foco al flash, ¿no? Eso ya fue un adelanto muy importante, porque antes, quién sabe qué prendían los fotógrafos, que hacían una chispa grandota, y hubo muchos fotógrafos lastimados. Claro. Y muchos, inclusive muchos fotografiados lastimados, si no se realizaba correctamente esa explosión de luz con la que retrataban antes los fotógrafos. Bueno, pero ya fue un adelanto muy importante el foco desechable. Entonces llegó y le dije, oiga, pero así no va a poder tomar una fotografía de una industria. Claro, tan demandante. Entonces yo metí mi equipo, pues ya tenía yo más o menos un equipo más o menos, y ahí empezó mi carrera como fotógrafo industrial. Y fíjate que hice un descubrimiento muy importante que me llevó a ser el mejor fotógrafo industrial de México. Y lo puedo decir, digo, no porque sea una falta de modestia o una presunción, pero te voy a decir por qué, porque es un descubrimiento. La fotografía industrial sin la escoba no puede realizarse. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Uno de los instrumentos más importantes de la fotografía industrial es la escoba. Cuando digo la escoba, quiere decir, tienes que barrer, tienes que limpiar, tienes que arreglar la instalación industrial, tienes que uniformar bien a los obreros, porque generalmente, pues el mismo trabajo implica que se ensucien el uniforme, o que se lo desgarre, o que lo tengan muchos años. Que en los pequeños detalles están las grandes diferencias. Rasurarlos, arreglarles el cabello, que tengan unos uniformes limpiecitos, que el logo de la empresa esté perfectamente bien bordado en el uniforme, que esté grande en la parte de atrás de la espalda, que esté grande en la parte frontal, encima de la bolsa. Y entonces que tú sepas, por ejemplo, que poner a un obrero en primer plano haciendo algo para que se vea el logo. Así es. Y otros obreros en la parte de atrás para darle énfasis de repetición al logotipo de la empresa. Que al final de cuentas es la parte institucional, ¿no? Y esas fotografías con esa pulcritud, eso era lo que era la fotografía. O sea, no había ningún otro fotógrafo en aquella época en México que se dedicara específicamente a eso. Supiera manejar la escoba dentro de una empresa como la manejaba yo. Y después que supiera manejar la luz, porque
se metían con una cámara, no había la especialización de fotografía industrial. Y resulta que, como estuve en contacto con la mercadotecnia, hice una maestría en mercadotecnia y empecé a subir de jerarquía y llegué a ser el director corporativo de mercadotecnia de un grupo importante de empresas, pero yo seguía tomando las fotografías industriales. Nunca dejaste la parte técnica, ¿no? Sí. La parte... Y llegó el momento en que un amigo mío, muy querido amigo mío, lo hace el director de finanzas de Peñoles. Me dice, David, necesito que me hagas el informe anual. Digo, yo no puedo, yo estoy trabajando para el grupo de empresas, pero es que tú no sabes qué es Peñoles, yo tengo un presupuesto muy amplio. Y además, como yo ya hacía folletos, catálogos audiovisuales, todavía no había fotografía impresa. Sí existía la transparencia. Todo el mundo te invitaba a su casa a una cena y te apagaban las luces, tenía su aparato de proyección, te proyectaba las fotografías de los niños y de su último viaje de vacaciones, pero las transparencias. Y ya se popularizó muchísimo la fotografía de las transparencias, los proyectores y pues era una tendencia que todo el mundo tenía su proyector en su casa. Y resulta que me dijo, pues yo necesito que me hagas el informe anual, y había otras empresas muy importantes, y empecé a acordarme, era Elvex, que quería también que les hiciera yo trabajo, Industria Eléctrica de México, que fue de mis primeros clientes. También me metí con Peñoles a hacer el informe anual. Y de repente me encontré ya haciendo informes anuales. Tomé ese paso decisivo de independizarme. Estaba yo muy contento en mi trabajo. Y que bueno, al final de cuentas, toda esta rama industrial, empresarial y toda esta influencia comercial la fuiste llevando a lo que ahora es tu carrera profesional. Pues mira, fíjate que me convertí en la empresa que mejor hacía los informes anuales porque fundamentalmente por la fotografía, pero hubo una cosa muy interesante que te voy a decir. Una vez me preguntaron, oye, ¿y tú cuánto cobras por la fotografía industrial? No la cobro, no sé, nunca me he hecho esa pregunta porque yo vendo el informe anual completo con la fotografía. Y fíjate que nunca había separado la parte de... A mí no me importaba tardarme y me tardé. Administrativa de la parte fotográfica. Una semana completa en tomar una fotografía industrial. Es decir, como fotógrafo industrial y trabajando precisamente como esto, tú no te puedes gastar una semana en una foto. Digo, porque ¿cuánto la cobrarías? ¿Cuánto no te la pagarían? Y no entenderían lo que eso requería, que necesitaba. Pero sí, yo sabía todas las implicaciones que tenía esa foto, desde pintar el logotipo arriba de unos hilos grandes, limpiar todo lo que tenías que limpiar. Claro. ¿Y el primer acercamiento con la parte política? El primer acercamiento, bueno, fue después de 35 años, porque fíjate que yo fui el historiador fotográfico de Peñoles y de muchas otras empresas, porque les hice el informe anual durante muchos años. Pero hubo un cambio, la tecnología avanzó y llegó un momento en que todas las universidades explotaban a jóvenes que habían estudiado comunicación, por ejemplo. Entonces esos muchachitos empezaron a meterse y a interceder conmigo en los informes anuales, a ofrecer precios más económicos, y se metían en las empresas y obstaculizaban mi trabajo. Por ejemplo, se acercó un muchachito así especialistas o que salían de la carrera de comunicación y me dijo, David, ¿tú eres el que hace el informe anual? Sí. Pues tienes que suspenderlo, imagínate, hacer un informe anual. Yo corría porque tenía una fecha límite y tienes que correr antes porque correr después es muy peligroso. Puedes arriesgar a no entregar el informe. Entonces me dice, fíjate que vamos a ver si te cambio la letra
a ver, por esta, por Universe, por otro tipo de letra, a ver qué tipo de letra voy a elegir. Le dije, muy bien, ¿y cuánto tiempo te vas a tardar en elegir el tipo de letra? Pues dije, unas 2 semanas. Y yo no podía esperar 2 semanas. Claro, debería de haber a que un jovencito agilidad. decidiera. Entonces, como te pongo los problemas que empecé a percibir, y después ya no podía yo cobrar lo mismo que cobraba yo por un informe anual, que me dejaba un margen de ganancia muy grande, y se fue aminorando mi trabajo en la elaboración de folletos, catálogos, informes, y a medida que se iba aminorando tuve la oportunidad de empezar a retratar a políticos. Ya tenía yo experiencia porque retrataba yo ya en los informes anuales, ya retrataba en ejecutivos, y desde que estaba yo en las empresas como director de mercadotecnia, también retrataba yo a los ejecutivos de las empresas en las que trabajé. O sea, ya tenía yo experiencia en el retrato, claro. Y de repente pues, me encontré retratando a políticos. ¿Y quién fue su primer político? Uy, Dios mío. O el más trascendental que haya dicho de aquí para acá. Te pueda yo decir nombres. Te puedo decir, por ejemplo, retraté a Bartlett cuando todavía era muy jovencito, a Beltrones cuando era muy jovencito. Después volví a retratarlos cuando fueron candidatos a gobernadores, los retraté como gobernadores. Bueno, ahorita son los que me vienen a la mente de los políticos que se conocen y ya son bastantes. Ya son muy viejitos. No, y además eran más jóvenes que yo, muchas veces. En ese tiempo. ¿Y quién fue el que más le costó? El que más se movía, el que casi no se dejaba. Esa es una historia. Esa es una historia diferente, muy larga. Pero si quieres te la platico, ¿no? Si tú tienes tiempo, yo a ti te doy mi eternidad. No, nomás coméntanos un nombre. No, nombre no, digo, no me acuerdo. Ahorita no te puedo decir y ¿qué te puedo decir? Generalmente tampoco platico muchos detalles de mis clientes, ¿no? Menos nombres. Claro, alguna veces puedo platicar alguna anécdota, pero que queda en el anonimato, ¿no? Claro. Y yo la recomendación que le daría a todos los jóvenes que quieren hacer retrato es aprendan do-in y aplíquenlo en la fotografía. Es el do-in al retrato como la escoba a la fotografía industrial. Y que bueno, con esto concluimos esta primera parte de las grandes anécdotas y de lo que es realmente David Ros, el hombre genio detrás del retrato. Muchas gracias. No, gracias a ti.